decíamos en la anterior conversación, es muy bueno que los jóvenes estén entrando también a una cooperación y un trabajo conjunto con sectores de la población. Igual es muy bueno que también tengamos la posibilidad lingüística de hablar como hablamos nosotros, papeado y apachachado. Es muy bonita la consigna, y es la campaña de RPP con el MIDIS, con la cooperación también de UNICEF. Es una campaña en realidad que aparentemente resulta simple y sin embargo tiene que ser, por así decirlo, machacona, entretenida y permanentemente, constantemente insistir en ella, porque en definitiva, por necesidades económicas, por la conformación de la familia, por las distancias, las lejanías, las diferencias de culturas, etc., el país ha tenido dificultades para la alimentación mediante la leche materna y el desarrollo infantil, entre otros problemas. Está con nosotros el doctor Mario Tavera, especialista en salud de la UNICEF. ¿Cómo va la campaña? Bienvenido, doctor, un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. ¿Y cuáles son los síntomas alentadores que vamos teniendo con respecto a la campaña? Buenos días, don Raúl y amigos de la mesa. Muy contento, gracias por esta oportunidad de estar con ustedes nuevamente y felicitarlos primero por el esfuerzo conjunto entre el MIDIS y RPP por poner este tema, que es un tema de primerísimo orden, no pensando solo en los niños, sino en el desarrollo del país. Felizmente que la campaña va bastante bien, es un proceso de largo aliento, pero en el cual el posicionar el tema en los medios de comunicación, en la opinión pública, no solamente de los tomadores de decisión, sino de las propias madres y padres de familia, en la cual la radio es fundamental y este medio de comunicación en particular, es muy importante porque eso cambia paradigmas, ¿no es cierto? El más importante paradigma que tenemos que cambiar en torno al desarrollo infantil temprano, al tema de la primera infancia, es que antes se pensaba de que el niño nacía y crecía igualito, era un adulto pequeño que geométricamente crecía. Hoy sabemos, y especialmente a partir de todos los aportes de la neurociencia y todos los temas del desarrollo científico que ha habido en las últimas décadas, de que el niño es un ser único y en constante crecimiento y desarrollo. Es totalmente diferente sus proporciones y la forma como crece y se desarrolla en relación al adulto. Y los primeros 3 años de la vida y el embarazo son fundamentales para formar sus capacidades básicas. Entonces, esta campaña es muy importante y hay algunas cosas muy alentadoras. Hay una creciente interés en una política pública sostenible de Estado, más allá de las coyunturas de gobierno. Eso es lo que se requiere y esto es lo que va marcando en la medida que van cambiando las opiniones de las personas y dándole importancia. Pero también yo vengo de estar en comunidades de la zona de Parinari, por ejemplo. Hasta ayer llegué de Parinari, que queda en la provincia cerca de Nauta, en Loreto, y las autoridades municipales están entrando a este tema. Y se va tomando importancia, se va invirtiendo un poco más del presupuesto público en algo que no se ve y que a veces no es tangible desde el punto de vista electoral, pero que tiene mucha importancia en términos de la responsabilidad de las autoridades para el desarrollo del país, ¿no? Entonces, muy bien y avanzando en esa dirección. Uno de los aspectos más complicados de hacer entender, porque además entra mucho en la dinámica demasiado familiar de la familia, la redundancia, es el aspecto del cariño, ¿no es cierto? El aspecto de la nutrición, la salud, el llevar al niño a la posta, es más fácil de inculcar. Enseñar a una madre a prestarle atención a su hijo, a darle cariño, además madres a veces con situaciones muy complejas, no solo de pobreza, mujeres que trabajan que están sumamente estresadas y ocupadas. ¿Cómo se avanza en eso? ¿Cuáles son las técnicas para que las madres comprendan que tan importante como dar alimento es dar un abrazo? Así es. Bueno, está súper demostrado de que no solamente es comer bien o alimentarse bien, evitar enfermedades, sino el tema del afecto es lo más importante en un ser particularmente como el ser humano, que es un ser enteramente emocional. Las emociones y la forma como las asumamos es lo que determina finalmente la conducta del ser humano. Y efectivamente este tema de las emociones es fundamental
Y un aspecto crítico es el tema de la lactancia materna. Creo que para establecer el tema de la emocionalidad al comienzo de la vida, lo más importante es establecer un vínculo, lo que se llama el apego, que es una conducta en realidad de todos los mamíferos, pero que en el ser humano tiene un grado superlativo. Y eso, la lactancia materna ejerce un efecto fundamental. Pero en general, en relación a tu pregunta, es clave el tema del afecto, del cuidado, del cariño, de la comunicación, del hablarle, del tocarle, del piel a piel, para poder establecer este vínculo que es clave para todo el desarrollo sináptico y especialmente los procesos afectivos. Y uno de los problemas a veces es que las madres que por N razones no pueden dar de lactar, terminan delegando el hecho de alimentar al bebé, aunque sea con un biberón, en alguien más, ¿no? Aunque sea, deberían ser ellas las que le dan por lo menos la leche la mayor parte del tiempo, ¿no? Es fundamental ese vínculo. Está demostrado que en el tema del desarrollo de la primera infancia, la forma como el niño es alimentado, en términos del afecto, en términos de la regularidad de la alimentación, en términos de satisfacer sus necesidades después del llanto, establece mucho lo que van a ser las conductas posteriores, conductas que aparentemente no tienen ninguna relación con esto, después se convierten en la forma como el ser humano responde frente a las circunstancias del medio. Habría que ver un poco las etapas de esta campaña, ¿no es cierto? Porque es una tarea de persuasión por un lado, y también supongo de investigación sobre cuáles son las circunstancias que hacen pues que la lactancia materna no se multiplique o se mantenga. Es una costumbre ancestral, básica, fundamental, maternal, ¿no? ¿Qué cosa nos dicen los índices de comportamientos y las reacciones en este mundo llamado moderno que hacen pues que efectivamente no se le brinde toda la importancia a la lactancia materna? Lo que tenemos que decir, don Raúl, es que felizmente en el Perú todavía se mantiene una buena lactancia materna, aunque no es ideal la situación de la lactancia materna. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del año pasado, 2012, se dice que el 65% de los niños menores de 6 meses están siendo alimentados de manera exclusiva por sus mamás. Ese es el índice más alto de la región de las Américas. Esto es bien interesante tenerlo en consideración. Lo ideal es que todos, o casi todos, habrán algunos que no puedan, reciban este beneficio. Sin embargo, tenemos una dificultad en los medios urbanos. Hay una tendencia a la reducción de la lactancia materna en las grandes capitales. Por ejemplo, en Lima Metropolitana, en los últimos 4 o 5 años ha habido una reducción de 15 puntos porcentuales de la lactancia materna exclusiva. Eso tiene que ver con 2 momentos críticos para la decisión de dar de lactar o para mantener la lactancia materna exclusiva. Uno es el momento del nacimiento y otro es el creciente acceso de la mujer al mundo laboral, que es un derecho que no se puede negar. Estos 2 momentos críticos tienen diferente connotación. En relación al tema del inicio de la lactancia y el momento del parto, ahí tenemos algunas dificultades. Está demostrado de que si la mamá está con el niño, no es separado del niño al momento del nacimiento, la posibilidad de que inicie una buena lactancia materna y la mantenga y los beneficios sean sumamente altos es muy bueno. Sin embargo, en el Perú, solo el 45% de los niños están con este beneficio. Aproximadamente el 50% no inicia la lactancia materna en la primera hora. Hay varios factores que concurren en esa dirección. Uno es el incremento de cesáreas. Tenemos un problemático incremento de cesáreas innecesarias. Se estima de que no debe haber más de 15% de cesáreas de todos los partos, porque el parto es un proceso. Pero en las clínicas llega al 70%. Llega al 90%. 90%. Y ese es gran pleito de los seguros, por ejemplo. Los seguros están hartos. Se inventan las necesidades. Y los hospitales públicos es a la inversa, ¿no? Bueno, pero también está creciendo. El promedio de cesáreas hasta hace 10 años en el Perú era 8% y eso era muy bajo. Pero ya estamos en 25%. Pero si usted revisa la cesárea en Lima Metropolitana y en las clínicas
clínicas especialmente está sobre el 50% en las clínicas, pero en las zonas rurales y pobres está en 3 o 4%, es decir, las mujeres están muriendo por falta de cesárea y aquí está habiendo una serie de problemas colaterales al exceso de cesáreas. El problema de las cesáreas tiene que ver, por un lado, con una mala praxis médica, la existe, pero también con demanda. Hay familias, mujeres que quieren usted sabe que en Brasil el 60% de los partos son por cesárea, que es 25%, por razones estéticas, ¿no es cierto? Entonces hay un tema de demanda y parte de esta campaña es llamar la atención a que no hay nada mejor que el parto natural. Entonces también existe una tendencia, además del tema de la cesárea, porque el hecho de estar cesárea hace que la mujer tenga que descansar, que le duela la herida, no se lo traen al bebé, se lo traen después de 24 horas, cuando está demostrado que si se inicia la succión rápidamente en la primera hora, el éxito de dar de lactar y mantener la lactancia es mucho mayor, ¿no es cierto? Pero no tendría por qué ser, porque las primeras horas la mujer está además anestesiada la cintura para abajo, porque así ha tenido una epidural, o sea, nada te impide cargar un niño y darle de lactar, ¿no? Esto de que te mandan a ti a una sala, al niño a otra, es una exageración. En otros países madres es una mala práctica. Exacto, en otros países madres que son cesareadas tienen así inmediatamente, ¿no? Y finalmente el otro tema del que hablábamos, del mundo del trabajo, el derecho de la mujer a trabajar, lo que se requiere, allá hay normas en el sentido de promover la implementación de lactarios en centros institucionales, en empresas, tanto públicas como privadas, pero todavía faltan más. Estimamos que no más del 15% de los empresas o instituciones que tienen mujeres con más de 20 mujeres en edad fértil están teniendo lactancia. No hay nada más triste que encontrarse a una... ¿Más del 20%? No más del 15% están pero contando. hay una disposición positiva, se ha podido... En la medida de que los empresarios son informados y los trabajadores lo demandan, sí, hay una disposición, ha crecido. No necesita mucho para un lactario. No, más o menos una refrigeradora y basta, cuesta 3.000 soles a 4.000 soles. Hemos apoyado algunas municipalidades, por ejemplo, en implementarlos, hay una experiencia, pero todavía es poco. Sin embargo, es muy buena la intención y hay que fortalecerla. Bueno, pues tenemos que seguir empapeado y apapachado, fundamentalmente. Gracias. Muchas gracias, Y doctor. es efectivamente una campaña muy decisiva, tanto del Ministerio respectivo de Salud como de RPP, que por fortuna es bastante oído, de modo que tiene una influencia positiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.